Ok, entonces vamos a continuar con la cuarta parte, hermanos. La cuarta parte de esta serie de estudios que son sobre el nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Entonces, el siguiente pasaje que vamos a analizar es Zacarías, que es el penúltimo libro del Tanaj, penúltimo libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Zacarías. Y va a ser el capítulo 13, por favor. Bien. Zacarías, hermanos, así como algunos otros libros, o más bien todos los profetas hablan de alguna manera de los eventos de los últimos tiempos. Y una parte de los eventos de los últimos tiempos que es sobresaliente en todos los libros de los profetas, hermanos, es la restauración de Israel. Es el hecho de que Yahweh menciona muy seguido en su palabra que Él ha juzgado a Israel por su idolatría, tanto a la casa de Efraín como a la casa de Judá, que los dispersó debido a eso, los envió a diferentes naciones, a diferentes puntos de la tierra, pero hay promesa, y la promesa es restaurarlos, es regresarlos, y lo más importante es salvarlos, ¿verdad? Pablo habla de esa promesa en Romanos capítulo 11. Entonces sabemos que eso viene, sabemos que eso va a suceder. Y uno de los pasajes que son importantes en ese sentido es Hechos capítulo 1, cuando Yahshua está a punto de ascender, ¿verdad? Cuando está a punto de regresar a la presencia del Padre, los discípulos le preguntan, le hacen esta pregunta, le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, aquí vemos dos cosas. Uno, ellos están conscientes de las promesas. O sea, ellos están preguntando que si Yahshua, ya que resucitó, ¿verdad? O sea, ya demostró que es Yahweh mismo. Ya demostró que es el Mesías de Israel. ¿Ya qué falta? Ya resucitaste, Señor. Ya no falta nada. Ya muéstrate, ya restaura, ¿verdad? Entonces eso es por una parte lo que estamos viendo, que ellos están reconociendo que Yahshua ya está preparado para manifestarse como el Rey. ¿Okay? Número 2, ellos están recordando que hay promesas. Si están haciendo la pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es porque hay promesas al respecto. Y número 3, ellos preguntan en este tiempo, ¿verdad? Y una forma de entender esa frase en este tiempo es como si hubieran dicho durante nuestra vida. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel durante nuestra vida? Es decir, nos va a tocar verlo. Ya queremos que sea, ¿ok? Entonces, en las primeras dos cosas ellos estaban totalmente acertados. Yahshua es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Mesías prometido. Y efectivamente, la otra cosa en la que estaban acertados es el reino de Israel sí va a ser restaurado. Yahshua reinando sobre Israel. En lo que no se les concedió es que fuera en ese tiempo. Eso sí no se les concedió, ¿verdad? Porque el Padre sabe y sabía, además, que tenían que cumplirse todas las escrituras, incluso el hecho de que tienen que pasar 2000 años desde el momento en que Yahshua dijo esas palabras. ¿Ok? Así que, hermanos, no vamos a ver en este momento cuáles son las bases bíblicas para afirmar que tienen que ser 2000 años después de la crucifixión y de la resurrección, tienen que pasar 2000 años. Pero sí hay base bíblica para eso. Esos 2000 años, hermanos, están a punto de ocurrir, de terminar, de concluir. Esos 2000 años están a punto de concluir. Y esos 2000 años comenzaron a contar en el año 30, que fue el año en que Yahshua entregó su vida por nosotros sobre la cruz del Calvario y resucitó. Entonces, ¿qué falta? Estamos en el año 2000.
19, ¿verdad? Ya faltan 11 años. No estoy diciendo, no estoy afirmando, en el año 2030 viene Yeshua, en el año 2030 regresa el Señor y va a ser, no estoy afirmando eso, porque no se puede. Es decir, no hay una forma infalible de establecer una fecha, pero de que sí va a ser significativo el hecho de que se cumplan los 2000 años, eso sí, de eso sí no hay duda. Bien. Teniendo en cuenta eso, hermanos, vamos a leer Zacarías 13, porque precisamente también Zacarías 13 habla de eso, ¿ok? De esa restauración, de la venida del Señor, del regreso del pueblo de Israel, también se toca aquí este tema. Y vamos a ver desde el versículo 1, por favor, en Zacarías 13. ¿Okay? Dice la palabra: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. Y cuando dice la casa de David, básicamente se refiere a Israel. Y para los habitantes de Jerusalén. Y para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hay un versículo, hermanos, que yo puedo relacionar con esto. Déjenme ver si no tardo en encontrarlo. Pero en los capítulos 20 o 21, perdón, 21 o 22 de Apocalipsis, no lo tengo presente en ese momento el versículo específico, pero nos habla de que de la ciudad, hermanos, de en medio de la ciudad, la cual es la Nueva Jerusalén, del trono de Dios y del Cordero, saldrá un río, ¿ok? Saldrá un río. Luego habla de que el árbol de la vida tendrá sus raíces, el tronco estará dividido hacia un lado y hacia el otro lado del río. Entonces esa agua será para bendición de todas las naciones. Por lo tanto, es algo que coincide con eso que estamos escuchando o leyendo en Zacarías 13. Vamos a seguir leyendo el versículo 2 en adelante. Y en aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, y eso es algo muy importante, hermanos. Una vez más, como lo hemos estado viendo ya en otros pasajes, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. La palabra imágenes, hermanos, aquí sí significa como esculturas, pero también significa ídolos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor, hermanos? Que Él va a quitar todo lo que no sea adoración a Él solamente. Las imágenes, los ídolos, sus nombres, llámese Tlaloc, llámese Hare Krishna, llámese la serpiente emplumada o la pirámide del sol o de la luna o lo que sea, hermanos. Llámese Easter o nombre en el que ustedes quieran, hermanos. Cualquier imagen, cualquier escultura, cualquier estatua, pintura, troncos, yeso, de metal, de cerámica, de lo que sea, hermanos. Aquí dice la palabra del Señor que el Señor lo va a quitar. Y esta es una de las razones por las que podemos entender que este pasaje y esta profecía de la cual estamos leyendo aquí todavía no se cumple. Enseguida de donde dice, quitaré los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Porque hoy en día, hermanos, los ídolos, los dioses falsos, los demonios, son recordados, ¿verdad? Están en nuestros libros de texto, hermanos. Se los enseñan a nuestros hijos en la primaria. Cuando les enseñan la historia, ahora, no estoy diciendo que no se debe estudiar historia, ¿ok? Está bien. O sea, tenemos que entender cómo fue que llegamos a existir como país, como nación. ¿Cómo existió México? ¿Sobre qué está fundado México? Bueno, está fundado primero, hablando del tiempo prehispánico, está fundado sobre culturas anteriores a los españoles, la cultura azteca, la cultura maya, la cultura olmeca. Por eso tenemos un lugar que se llama Plaza de las Culturas, ¿verdad? Porque ahí se honran esas culturas, se honra ese pasado. Ahora, ¿debemos de conocerlo? Pues sí, yo creo que sí.
porque es importante entender. Siempre, hermanos, es necesario que las personas, los países, conozcamos nuestros orígenes. ¿Y para qué? Bueno, porque si nosotros vemos por un lado, hermanos, si nosotros miren, yo no voy a idealizar a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos también tiene sus problemas y fuertes, ¿verdad? Pero últimamente Estados Unidos es un país que está teniendo manifestaciones de maldad que antes no se habían visto, de perversión que antes no se aceptaban, no se conocían. Estados Unidos, hermanos, vino experimentando un cambio muy fuerte en el ámbito espiritual. Yo pienso, es mi opinión, no crean que me estoy basando en estudios sociológicos, antropológicos, algo por el estilo. Pero a partir del movimiento hippie, del Woodstock famoso y todo eso, yo pienso que Estados Unidos entró en decadencia. Inició una decadencia muy fuerte. Pero vámonos hacia atrás de eso. Vámonos a antes de eso. En los 40s, en los 30s, por allá, en el siglo XIX incluso. O sea, la situación espiritual, moral de Estados Unidos, hermanos, siempre ha sido radicalmente diferente a la de México, ¿verdad? ¿Durante cuánto tiempo? Ya no, pero ¿durante cuánto tiempo? Y aquí me incluyo yo. Nosotros hemos visto así como un ejemplo de que el sistema ético de Estados Unidos, el sistema judicial, el sistema legal, ¿verdad? O sea, nada menos que ayer platicábamos unos compañeros maestros y yo de una situación que le pasó a un joven en Monterrey. Un joven iba manejando y vino una moto, un motociclista de lado, se impactó contra el carro, da volteretas y cae en el pavimento sin casco. El muchacho se le llevaron grave al hospital y al joven que iba conduciendo el auto a la cárcel. En Estados Unidos no pasa eso. En Estados Unidos eres inocente mientras no se demuestre lo contrario. En México eres culpable mientras no se demuestre lo contrario. Entonces es algo diametralmente diferente. Durante mucho tiempo siempre he pensado las mordidas de los policías, los sobornos de los políticos, los fraudes electorales. Eso es de México, no de Estados Unidos, ¿verdad? Siempre hemos tenido ese concepto, al menos yo. Ya está cambiando mucho ese concepto, ¿verdad? Ya no. Pero antes así era. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta prosperidad de un lado y no del otro? ¿O por qué mucho concepto de honor, de lo correcto, de lo justo de un lado y no del otro? ¿Por qué? Pues nada más veamos la historia, hermanos. ¿Quién nos conquistó a nosotros y quién nos conquistó a ellos? Es decir, el Evangelio. Tan sencillo, la diferencia es el Evangelio. Por otro lado, hermanos, en nuestro país tenemos esas culturas, nuestros antepasados que practicaron satanismo, que sacrificaron seres humanos en sus pirámides para honrar a los diferentes dioses que ellos tenían. Y eso es una herencia espiritual, hermanos, que no podemos ignorar y no podemos tampoco proteger a nuestros hijos de aprenderla. Es importante aprenderla, pero es muy importante que nosotros les enseñemos a nuestros hijos que si bien esa es nuestra historia y ese es nuestro pasado, hermanos, histórico, es algo que como creyentes en Yeshua y como creyentes en la palabra santa de Yahweh, tenemos que enseñarles a rechazar, no a celebrar. Es algo que se tiene que romper, no perpetuar. Sí, esos fueron nuestros antepasados, sí fueron satánicos, sí realizaron sacrificios humanos, sí adoraban dioses falsos, sí, sí pasó eso, pero nosotros como creyentes en Yeshua, como personas que seguimos la palabra perfecta de Yahweh, sabemos que es maldición y sabemos que no es algo de lo cual estar orgullosos. Así que qué bueno que lo estamos aprendiendo, pero es para romper, es para quitar de nuestra vida, es para rechazar en el nombre de Yeshua, hermanos. ¿Ok?
no para estarlo glorificando y que cada equinoccio de primavera y cada equinoccio de otoño ahí van a las pirámides a recibir la vibra, y cuando la luz del sol proyecta la sombra de la serpiente que baja por la pirámide, hay una vibra bien padre. ¿Qué es eso? Y me pregunto, ¿cuántos disque cristianos andarán en esas fiestas y de turistas? Ay, no, hombre, una cosa bien bonita. No, hombre, hermano, que no sabes, gloria a Dios, bien interesante. ¿Cómo? Pues la palabra del Señor aquí, hermanos, está diciendo que Yahweh, Yahshua, cuando venga a la tierra, va a quitar los nombres y que ahora sí ya no van a estar en los libros de texto. Porque ya no van a ser recordados. Ya no van a ser recordados. Hay una cosa muy triste entre las muchas cosas muy tristes que han pasado últimamente, hermanos. Reciente, no en este año, pero de todos modos una cosa reciente. Se realizó una reunión interreligiosa presidida por la persona. Hay un hombre que se llama Jorge Bergoglio, ¿ok? ¿Sí saben quién es Jorge Bergoglio? ¿No? ¿Sí saben quién es? Ok, sí, el hermano Ricardo sí sabe. Lucía, ¿sabes quién es Jorge Bergoglio? ¿No? Ok, se le conoce como el Papa Francisco. Ok, o el actual Papa, ¿verdad? Jorge Bergoglio, hermanos, es un nombre real. El Papa Francisco, pues es un nombre inventado, ¿verdad? Es algo que dentro de la religión católica pues se acostumbra. Bueno, el señor Jorge, porque la verdad no le tengo más respeto que el que se merece cualquier persona. Lo respeto como persona, nada más. Así como si una persona se me acerca en la calle y, oye señor, disculpa, yo a esa persona que se me acerca en la calle yo la respeto, porque tengo el amor de Dios en mi corazón, ¿verdad? Porque todas las personas son dignas de respeto, pero solo como persona, que quede claro, no como lo que dicen que es, ¿sí? Y hay una cosa que sí es verdad, no se puede negar, que es el líder, el jefe de una religión, pero no el Papa. ¿Qué quiere decir Papa? Padre, quiere decir papá. Que no, pues no es mi papá, ¿verdad? O sea, de hecho, Yahshua dijo, a nadie llaméis Padre en la tierra. A nadie. Ahora, claro que no dice que a nuestros padres no les llamemos padres. Claro que no. Se refiere a cualquier persona que no sea tu padre que te crió, que te tuvo, que te educó, que no les llames padre a nadie en la tierra, porque hay un solo Padre que es el que está en los cielos. ¿Ok? Pero Jorge Bergoglio, en su calidad de líder de la Iglesia Católica, dirigió una reunión interreligiosa donde estaban budistas, estaban católicos, estaban judíos y estaban musulmanes y estaban protestantes. Entre esos protestantes ignoro los nombres en específico, ignoro si eran bautistas o metodistas, pero había protestantes. Nada más que independientemente, hermanos, de si había bautistas, metodistas, pentecostales o lo que sea, o presbiterianos, dentro de los protestantes, todos ellos, los protestantes, estaban agrupados dentro del grupo religioso conocido como cristianismo. ¿Ok? O sea, estaban los budistas, estaban los judíos, estaban los musulmanes y estaban los cristianos. 4 grupos principales, hermanos: budistas, judíos, musulmanes y cristianos. Los cristianos representados por el Papa y debajo de él los protestantes. Entonces los protestantes no estaban ahí, hermanos, los evangélicos no estaban ahí como un cristianismo aparte, no, estaban como el cristianismo. Pues porque en realidad así es, ¿verdad? En muchas formas. En muchas formas, no en todas, porque todos, hermanos, sabemos
que un día, en mi caso, hace 44 años, el Señor me sacó del catolicismo y conocí a Yeshua como mi Salvador personal en la iglesia evangélica. Entonces, que hay una diferencia enorme, sí la hay. Pero hay ciertos aspectos, hay ciertas áreas donde no hay diferencia y donde se han heredado mismas creencias, mismas doctrinas, mismas costumbres y mismas tradiciones, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos que entender. Bueno, a lo que voy, hermanos, es a que Jorge Bergoglio declaró de una manera categórica que todas esas religiones, los budistas, la religión judía, la religión musulmana y la religión cristiana bajo la bandera de la Iglesia Católica, todas llevan a Dios. Todas. Entonces, se le dio la palabra, y hay un vídeo, ustedes lo pueden encontrar sobre eso, se le concedió la palabra a la representante de los budistas, y ella dijo: yo tengo mi confianza en Buda y amo la paz o amo la unidad o lo que ustedes quieran. El judío dijo: yo creo en Dios, porque no creo que haya mencionado el nombre, no, más bien no mencionó el nombre, dijo: yo creo en Dios y también estoy a favor del amor y la unidad y no sé qué más. El musulmán dijo: yo creo en Alá y también estoy a favor de la armonía entre todos. Y al último, un sacerdote dijo: yo creo en Jesucristo y estoy a favor de esto y de aquello y más allá. Y todos bien contentos, de la mano, bien unidos, así, ¿verdad? Todo bien padre, con armonía, hermanos. ¿No es eso lo que todos deberíamos desear? Armonía, paz, unidad entre las religiones, para que todo el mundo ya estemos bien contentos y ya bien a gusto. ¿No? Bueno, si no lo deseas tú, si no lo deseas, eso, tú eres un radical, raro, extremista, enemigo de la paz mundial y mereces ser exterminado. ¿Ok? Bueno, pues yo también. Porque les digo, hermanos, que dentro de todo ese movimiento que está fuerte y que está creciendo mucho, tú y yo vamos a ser vistos como el enemigo. Porque somos radicales, porque somos exclusivistas, porque somos, hay otra palabra, extremista, radical, de criterio cerrado, de mente cerrada, que cree que nada más sus creencias son las correctas. Pero es que lo que Jorge Bergoglio está ignorando, hermanos, es que Yeshua dijo que fuera de él no hay salvación. Y Yeshua dijo y afirmó que solamente Él es el camino y la verdad y la vida. Y que nadie viene a Abba sino por Él. Jorge Bergoglio está ignorando que Pedro le dijo a los judíos en Hechos capítulo 4 versículo 12: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Ok? Entonces, hermanos, tristemente, y otra cosa, también dio su bendición a un movimiento que nació en Estados Unidos, hermanos, originado por un hombre que se llama Rick Warren. No sé quiénes saben quién es Rick Warren, pero es un autor muy famoso. Escribió un libro que parece que es el segundo más leído en todo el mundo después de la Biblia, Una vida con propósito. ¿Ok? Y ese libro se ha convertido como en algo que no has leído Una vida con propósito. No, hombre, ¿qué te pasa? No eres cristiano. Así como que tienes que leerlo. No, tienes que leer la Biblia. ¿Quieres conocer el propósito para tu vida? Lee la Biblia. Ahí está. Pero bueno, resulta que Rick Warren, tremendamente admirado y reconocido en el mundo evangélico, hermanos, que incluso fue invitado a orar en la inauguración como presidente de Barack Obama, y bueno, algo tremendo. Bueno, Rick Warren, hermanos, comenzó un movimiento llamado Chrislam.
que es la unión entre la iglesia cristiana y la comunidad islámica. Entonces, en la iglesia crislámica se aceptan unos a otros. Ahora, yo puedo tener un vecino musulmán y tratarlo bien y ser de bendición para él y amarlo, pero nunca voy a decir que él está bien. Jamás. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él podrá odiarme y querer el mal para mí, pero yo no le voy a contestar de la misma manera. Yo le voy a demostrar el amor de Yeshua. Yo voy a orar por él para que Yeshua se le revele y él entienda que está perdido sin Yeshua. Ellos creen que dando su vida, hermanos, por su religión, mueren como mártires e inmediatamente van al paraíso y van a tener 70 mujeres vírgenes para él solo y todo eso. Entonces, pero cuando se despiertan después de la muerte se dan cuenta de que estaban equivocados porque se despiertan en el infierno. Esto que estoy diciendo en el ámbito ecuménico, en el ámbito moderno, social, ya se le llama discurso de odio a lo que estoy diciendo. Se le llama discurso de odio. ¿Ok? O sea, si yo digo lo que la Biblia dice, si yo digo que el musulmán está equivocado, que el judío que no conoce a Yeshua está perdido, que el católico está todavía en idolatría, o que el budista adora a demonios, si yo digo eso, entonces estoy dando discurso de odio. Y pronto, hermanos, no sabemos dónde primero, pero va a suceder, lo vamos a recordar el día que lo veamos en las noticias, va a ser crimen. Va a ser delito hablar discurso de odio. ¿Ok? Si tú dices que amas a los homosexuales, pero declaras que la homosexualidad es pecado, estarás dando discurso de odio. ¿Alguien aquí ama a los homosexuales? Sí. Yo sí. Yo sí los amo. ¿Alguien aquí le tiene miedo a los homosexuales? Yo no. ¿Alguien aquí es homofóbico? No. ¿No? ¿Tú tampoco? Qué bueno. Muy bien. Entonces, esa es una realidad, hermanos, porque tenemos el amor de Yeshua en nuestro corazón. Pero no importa que digas que los amas, no importa que digas que no les tienes miedo, que tú puedes aceptarlos como personas en tu... Si alguien es compañero de trabajo, si tienes un alumno, si tienes lo que sea enseguida de ti que es homosexual, tú lo vas a tratar con todo el respeto que esa persona se merece, ¿o no? Pero si dices que está en pecado, entonces estás dando discurso de odio. ¿Ok? Y eso pronto, hermanos, va a ser ilegal. ¿Ok? Probablemente me extendí más de la cuenta, me desvié hacia otros temas, hermanos, pero es que aquí dice la palabra que el Señor va a quitar los nombres de los ídolos. Regresando a eso, va a borrar el nombre de Buda, va a borrar el nombre de Alá, de Mahoma, de todos los santos y las vírgenes inventadas, los va a borrar. Un día vamos a conocer a Miriam, hermanos. La vamos a conocer y nos va a dar un gusto y vamos a sentir un gozo de conocer a la mujer que parió a nuestro Salvador, ¿verdad? Y vamos a decirle, híjole, mi admiración para ti, ¿sí o no? Sí. Pero no mi veneración, no mi adoración, ¿verdad? Y mucho menos la intercesión de ella, porque ella no hace eso. El único que intercede en Yeshua es el que está a la diestra del Padre. Amén. ¿Verdad? Así que un día lo vamos a conocer y nos vamos a gozar, como nos vamos a gozar al conocer a Pablo, al conocer a Pedro, al conocer a Juan, al conocer a Moisés, al conocer a David. ¡Wow! Hermanos, aparte de Yeshua, aparte de nuestro máximo anhelo que es ver su rostro, ¿verdad? ¿Con quién creen ustedes que se van a gozar de los personajes bíblicos? Pues con todos, ¿verdad? Pero así que digan ustedes, hay un personaje que ya quiero verlo, quiero platicar.
preguntarle, ¿qué sentiste? Oye, Daniel con los leones ahí, ¿qué onda? O Sadrach, Mesach, o mejor, Ananías, Misael y Azarías, ustedes adentro de la lumbre y no les pasó nada, muchachos. Platíquenme cómo se sintieron ahí. No, pues qué padre. Híjole, nomás porque no había selfies, sino para que se tomaran uno y lo subieran, ¿verdad? Ahí en el horno de fuego, ¿verdad? Pero no porque si no se les quemó ni se le echamos con la ropa, tampoco al iPhone le hubiera pasado nada, ¿verdad? Así la selfie. Entonces, hermanos, una de las personas a las que vamos a conocer y con la cual nos vamos a gozar es con Miriam. ¿Sí saben quién es Miriam, verdad? Es María. ¿Sí? Y nos va a platicar, no sé, hermanos, es que ella va a decir, yo creo, dice, yo tengo que reconocer que yo no creía en mi hijo. Yo lo creí loco. Yo no quería que anduviera en esos líos. Yo sabía que se estaba metiendo en peligro, se estaba metiendo a la boca del lobo, estaba provocando a los fariseos y al Sanedrín, pero cuando entregó su vida, cuando derramó su sangre, que también a mí me perdonó, que también a mí me salvó y luego resucitó. ¡Wow! Porque no nada más Miriam no creía, los hermanos no creían, hermanos. Y luego Jacobo se hizo el líder de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? O sea, qué hermoso, ¿o no? Sí. ¡Wow! Pero entonces va a ser, hermanos, Miriam. ¿Qué Fátima, ni qué Guadalupe, ni qué San Juan? Nada. Solo Miriam. ¡Wow! Y luego José, ¿dónde dejamos a José, verdad? O sea, siempre hablamos de Miriam, pero de José. No sabemos en qué momento desapareció de la escena, ¿verdad? Pero también José va a decir José, ay, el mundo no sabe cuánto disfruté a mi esposa. Pero la disfruté mucho. Sí, hermanos, es la verdad. Yahweh va a quitar los nombres de los ídolos. Va a quitar los nombres de las imágenes. Y pues eso incluye, estoy seguro, los nombres, como lo mencioné anteriormente, de los meses, de los días de la semana, los nombres de las fiestas. ¿Qué va a pasar con el nombre Halloween? No será recordado. Día de Muertos tampoco será recordado. Easter en inglés tampoco será recordado. Janus. ¿Quién honra a Janus? Janus o Jano es el dios del tiempo, hermanos. El dios del pasado y el dios del futuro. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién aquí honra a Janus? Nadie, ¿verdad? Bueno, ¿quién celebra el 1 de enero como año nuevo? Estás honrando a Janus. Sí. Si celebras el 1 de enero como año nuevo, estás honrando a Janus. Se va a quitar. Ya no va a existir. Yahweh va a decir, no les di un año nuevo. Éxodo 12. No les dije, este será para ustedes principio de los meses del año, el mes de Aviv. No se los dije. ¿Verdad? Muy amorosamente, porque Él es amor. Él es amor, ¿verdad? Pero así como un padre amoroso corrige a sus hijos, el Señor nos va a corregir a nosotros, hermanos. Ahora, yo quiero asegurarles una cosa también. Yo voy a encontrarme en su presencia con mucho que corregir. Mucho que corregir. Yo también. Y todos nosotros. ¿Ok? Entonces, no porque estamos hablando, señalando las cosas equivocadas, señalando el paganismo, señalando la idolatría, quiere decir que estamos libres. Quiere decir que estamos dispuestos a avanzar. Quiere decir que estamos dispuestos a mejorar y a santificarnos. Y quiere decir que por lo mismo que no estamos al 100% libres de errores y de fallas y de pecado, hermanos, que debido a eso es que no podemos juzgar a nadie más, pero es el anhelo de nuestro corazón, caminar en santidad. Como dijo Pedro, ustedes también sean santos en toda su manera de vivir, porque el día viene, hermanos,
El día se acerca, Yahshua viene pronto. Estamos viendo las señales, estamos viendo la maldad creciendo, cómo la Torá se está desobedeciendo cada vez más descaradamente. ¿Cómo podemos decir que la Torá quedó abolida? ¿Cómo podemos decir que como vino la gracia ya no tenemos que guardar la ley? Si es precisamente la desobediencia a la Torá que trae tanta perversión, tanta maldad como el adulterio, la fornicación, las relaciones homosexuales, los cambios de género, los matrimonios entre personas del mismo sexo, las adopciones por parte de personas del mismo sexo. El hecho de que a niños desde pequeños, porque ha habido peleas legales, hermanos, hubo un caso de una mujer que cambió su género después de estar casada y tener un hijo. Entonces se separa del esposo, se junta con alguien del mismo sexo y luego al niño lo quiere someter a operaciones quirúrgicas para hacerlo niña. Se evitó porque el papá interpuso demanda. Por eso se evitó. Si no, se hubiera hecho. Todo eso, hermanos, todas esas perversiones es el resultado de desobedecer la Torá. Entonces, ¿cómo podemos como cristianos decir la Torá ya no está vigente? Es como decir, está bien que se hagan todas esas cosas. Porque es la Torá, hermanos, la que prohíbe las relaciones, y Pablo la confirmó en Romanos capítulo 1. Es de la Torá de donde recibimos la prohibición de parte de Yahweh de tener relaciones entre personas del mismo sexo. Es en la Torá donde recibimos la prohibición de Yahweh, hermanos, de matar a los bebés. Cuando se les ofrecía a Moloch, los pasaban por el fuego, los sacrificaban, hermanos. Es de la Torá de donde recibimos esas prohibiciones. Es en la Torá, no sé si recuerdo mal, Levítico 18, donde se nos prohíbe las relaciones de los humanos con los animales. Entonces el cristiano diciendo la Torá ya no está vigente es como decir, entonces sí está permitido que las personas tengan relaciones con los animales. Entonces la Torá está vigente, hermanos. La Torá debe de ser obedecida. Ya no está vigente para nuestra justificación. Y ya no están vigentes los sacrificios. Porque Yahshua llevó a cabo ese uno y único sacrificio una sola vez y para siempre. Pero los mandamientos, el estilo de vida para el pueblo de Yahweh, al cual Él llama a ser un pueblo santo, está vigente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es posible que en la Torá el Señor dice, no adoptes las costumbres de las naciones que te rodean? No las adoptes. La iglesia desobedeció ese mandamiento y empezó a adoptar, ¿verdad? El nacimiento del sol, Tamuz, ok, lo adoptamos. Vamos a decir que es el nacimiento de Cristo. El año nuevo de Janus, ok, vamos a dejar a un lado el año nuevo de la Biblia, vamos a tomar el de Janus. Ok, vamos a adoptar eso. La veneración de los muertos de allá de los celtas, de los alemanes, vamos a tomarlo y vamos a hacerlo parte de la vida de la iglesia. Adoptó. Vino a México, vamos a adoptar los maclachines, ¿ok? Antes le danzaban a su diosa, ahora le van a danzar a la de nosotros. Entonces, todo eso, hermanos, ¿cómo es posible que la iglesia lo haya aceptado cuando que Yahweh dijo, no lo aceptes? Y ahora estamos leyendo en estos pasajes, como Zacarías 13, que Yahshua va a regresar y Él va a decir todo eso fuera de aquí, para siempre. Entonces, hermanos, es muy importante y Dios nos ha dado este honor, este privilegio tan grande, de que podemos entenderlo y comenzar a actuar de acuerdo a eso desde ahora.
Porque que tú lo dejes por honrarlo a Él es un privilegio, es una bendición. Pero que Él venga y te lo quite va a ser muy doloroso. ¿Ok? Es como cuando el padre o la madre familia salen de la casa y les encargan a los hijos que se porten bien, que hagan esto, que hagan aquello. ¿Qué diferencia hay entre que los hijos hayan obedecido y no, si tu mamá encargó esto, papá encargó esto, sí, vamos a echarle ganas, ya mero llega y ya terminamos, ay, qué padre, o sea, hicimos lo que nos dijo, nos portamos como nos encargó? ¿Cómo están los hijos esperando al papá y a la mamá? Bien contentos, muy a gusto, ¿verdad? Muy en paz. Pero hicieron todo lo contrario, ahí está el mugrero, ahí está el quebradero de cosas, no se han puesto a limpiar, no se han puesto a recoger, no han hecho la tarea. ¿Y qué sienten cuando saben que ya vienen papá y mamá entrando ahí por el portón? Un miedo, ¿verdad? ¿Alguna vez lo sintieron ustedes en sus casas? Bueno, yo también. Pero no dice la palabra del Señor, así también será la venida del Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Y saben qué es la palabra fe también, hermanos? Es fidelidad. Entonces, cuando el Señor pregunta en los evangelios, ¿hallará fe en la tierra? Significa, ¿hallará fidelidad en la tierra? ¿Hallará gente fiel en la tierra? Entonces queremos serle fieles. Vamos a terminar de leer porque sí como que me emocioné. Y la verdad sí reconozco, hermanos, que me desenfoqué. Lo siento. Estamos en el versículo 2, ¿verdad? Ok. Y haré también cortar de la tierra a los profetas. ¿Cuáles son los profetas? ¿Que ya no quiere Yahweh que haya profetas? No. Los falsos profetas. Exacto. Aquellos profetas que dijeron que Dios les había dicho algo y no era cierto. Aquellos profetas que hablaron en contra de lo que está establecido en la palabra de Yahweh. Hay muchos tipos de falsos profetas, hermanos, y es muy delicado eso. Y también a recortar de la tierra, dice, al espíritu de inmundicia, lo que mencionaba la hermana Nena hace rato. Inmundicia significa contaminación, significa pecado, es lo contrario a santidad. Es lo contrario a santidad. ¿Dónde está incluido todo lo que mencionamos hace unos momentos? Toda esa perversión, toda esa maldad. Bien duro. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, o sea, después de que Yahweh ha cortado de la tierra a los falsos profetas, ¿ok? Si todavía alguno profetizare, o sea, falsamente, hermanos, no está hablando de que cuando alguno profetizare de veras de parte de Dios. Está hablando de que cuando alguno profetizare falsamente, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Yahweh. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizar. Está muy fuerte. ¿Sí? Lo traspasarán como con una espada, como con una lanza. ¿Cómo puedes matar a tu propio hijo? No sé, hermanos, la verdad no puedo en este momento decir, no quiero tratar de suavizar, ¿verdad?, el pasaje. No sé exactamente en qué tiempo ocurrirá esto, pero no podemos descartar que sea algo efectivo durante el milenio. Durante el milenio. En la Torá, hermanos, está escrito, no recuerdo exactamente dónde, parece que es Deuteronomio 16, no me acuerdo. Algo muy tremendo también, que Yahweh estableció para que el pueblo practicara en su tierra, en su país.
en su tiempo. Dice un pasaje de la Torá: si tu hermano, o tu mamá, o tu papá, o tu hija, o tu mejor amigo, tu amigo íntimo, te invitan a adorar a dioses ajenos y te dicen: oye, vente, vamos para allá, en la aldea de por allá, adoran a un ídolo y hacen una fogata y unos ritos y se ponen todos bien locos, vente, vamos a servir a aquellos dioses. Dice la Torá: mata. Así dice la Torá, para que ese pecado no se extienda al resto del pueblo. Así dice, hermanos. Está bien tremendo. De hecho, también está escrito en la Torá que al hombre que deshonre a su papá y a su mamá debía de ser llevado a la puerta de la ciudad y junto con los ancianos a apedrearlo hasta morir. ¿Por qué, hermanos? Por las consecuencias. Por las consecuencias, porque eso se extiende. Ahora, hay que recordar que todo eso era necesario porque era la única manera de mantener al pueblo en santidad, porque todavía no venía Yeshua. ¿Que esto tenemos que hacerlo ahora? No, claro que no. ¿Por qué? Porque Yeshua vino a librarnos de la maldición de la Torá. ¿Cuál es la maldición de la Torá? La muerte. O sea, la paga del pecado es muerte. Pablo en Romanos 6:23 está confirmando la ley de la Torá, que es que si tú pecas tienes que morir, pero Yeshua llevó ese pecado y ese castigo por nosotros. Isaías 53. Es por eso que Yeshua nos libró de la maldición de la Torá, pero no de la obediencia a la Torá. ¿Ok? Es muy distinto. Por lo tanto, no vamos a matar a nuestro hijo que nos quiera convencer de adorar a la Santa Muerte, pero sí tenemos que tener ante eso la misma actitud que Yahweh mandó en su palabra tener ante eso. ¿Qué actitud es esa? De no tolerarlo, de rechazarlo categóricamente. ¿Qué harías tú si un hijo tuyo te dice: pues yo soy tu hijo y yo vivo aquí, pero yo tengo derecho a adorar a quien yo quiera y yo voy a tener en mi cuarto la Santa Muerte y tú no me puedes impedir eso? ¿Qué haces? Ay, pues sí, es mi hijo, pues no tengo que tolerarlo porque ni modo que lo corra de la casa, pobrecito. ¿Eso harías? O le dices: bueno, pues vete con tu Santa Muerte a ver a dónde. ¿No? ¿No harías eso? Claro que sí, ¿verdad? Con el dolor de tu corazón. Con el dolor de tu corazón, no tanto porque está fuera de la casa, sino porque está sirviendo a un demonio. Está sirviendo a un Dios falso. Pero en otras palabras, hermanos, lo que nos está diciendo el Señor es que tenemos que amarlo más a Él que a nuestra familia. Entonces, hermanos, eso es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿Yeshua no repitió lo mismo? ¿Yeshua? Sí lo repitió cuando dijo: el que ame a su padre o a su madre o a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. No dijo que no ames a tu padre y a tu madre. No dijo que no ames a tu hijo y a tu hija. Dice que lo ames a Él más, que lo prefieras a Él. Entonces, el Señor va a quitar todo eso, hermanos. Ese espíritu de inmundicia, como dice aquí. Y dice, en otras palabras, los padres van a cooperar con Yahweh. ¿Ok? Se van a poner del lado de Yahweh. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Está hablando de falsos profetas. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, y creo que aquí es profético, hermanos, en cuanto a Yeshua: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. No puedo
explicar exactamente por qué está ese versículo ahí, en medio de toda esa advertencia, ¿verdad? De todo ese juicio de parte de Yahweh, pero sí creo que se relaciona con Yahshua, que al Señor le preguntarán, ¿y esas heridas? Ah, bueno, es que en casa de mis amigos me las hicieron, ¿verdad? Gloria a Dios. Y seguimos leyendo, ya vamos a llegar al final del capítulo y aquí vamos a terminar. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahweh de los ejércitos. Hermanos, qué tremendo es esto. Aquí, claro que cuando habla aquí de pastor, hermanos, está refiriéndose a los pastores de Israel. Los pastores de Israel se supone que eran los sacerdotes, los profetas, los líderes del pueblo judío. No necesariamente los pastores de la iglesia neotestamentaria, pero también se aplica. Es un líder, es el que guía a su pueblo, guía al rebaño del Señor, ¿verdad? Por eso se llaman pastores. Entonces dice, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, es decir, Yahweh considera a los pastores sus compañeros. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Está hablando de Israel. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Habla de juicio y de juicio fuerte. Y meteré en el fuego a la tercera parte. ¿Por qué en el fuego? Porque el fuego significa prueba, hermanos. Para probarlos, ¿ok? Para ver si su corazón está genuinamente dirigido, orientado hacia Él. Y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. O sea, para purificación. Y luego, ¿qué pasará como resultado de esa purificación? Después de que el pueblo reciba un juicio y que las 2/3 partes sean cortados del pueblo, la tercera parte remanente va a pasar por una prueba para su purificación, y el resultado de esa purificación va a ser, él invocará mi nombre, yo le oiré. O sea, cuando él me invoque, yo le voy a oír y diré, pueblo mío, Ami, en hebreo, y él dirá, Yahweh es mi Dios. ¿Por qué es importante esa frase, esa última frase, Yahweh es mi Dios? ¿Por qué? Porque ya no es mi Dios Krishna, porque ya no es mi Dios Buda, porque ya no es mi Dios Alá, porque ya no es mi Dios Martín, lo que sea, el Papa o lo que sea, hermanos, o ni siquiera el dinero, porque ya nada más tengo un Dios que es Yahweh. Por eso es muy importante, hermanos, porque dice, él invocará mi nombre y yo le oiré. O sea, hay un solo nombre que podemos invocar para ser oídos: el nombre de Yahweh. Y en la persona de nuestro Mesías, hermanos, está el nombre de Yahweh, Yahweh Yasha. ¿Quién nos ha salvado? ¿Quién murió por nosotros en la cruz? ¿Quién resucitó? ¿Quién derramó su sangre? Yahshua, ¿verdad? Entonces el nombre de Yahshua incluye el nombre Yahweh, porque él es Yahweh. Entonces por eso el que invocar el nombre de Yahweh será salvo. Cuando tú dices, ya, ahora tú ya lo sabes, porque estás aquí. No porque esta sea la única iglesia, no, hay muchas congregaciones donde se está enseñando esto mismo. Ahora tú ya lo sabes, porque ya sabes que el nombre de aquel que dio su vida para salvarte es Yahshua, y que Jesús es una traducción. Y en el griego es Jesús, incluso se escribe un poquito diferente, se escribe Jesús, ¿ok? Pero el nombre de nuestro Salvador es en hebreo. Es en el idioma en el que se le dio el nombre a él. Y así como hay nombre de Jesús en español, hay nombre de Jesus en inglés. Y hay nombre de Jesús en francés. Y de diferentes formas, en diferentes idiomas del mundo. Y está correcto, porque él responde, hermanos. Pero no es su nombre original. Su nombre original es Yahoshua. Ese es su nombre original. Yahoshua.
que significa Yahweh salva. Yahweh salva. Entonces, todo el que invoque el nombre de Yahweh salva, será salvo. ¿Verdad? Está diciendo Yahweh salva. Entonces será salvo. Gloria a Dios. Entonces, estamos estudiando sobre el nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Pero también estamos estudiando sobre el hecho de que va a ser restaurado. Hay una persona que hace algunos años, dos de nuestras hermanas estaban tratando de enseñar una danza hebrea a un grupo de hermanas cristianas. Y uno de los cantos decía Yeshua, uno de los cantos con los cuales iban a ensayar la danza. Entonces, una de las hermanas en el grupo se ofendió y dijo, no, Jesús, 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 Jesús. Así como nadie está diciendo que no, ¿verdad? Solo se está enseñando, se está compartiendo cuál es el nombre original. Es todo. Pero bueno, va a ser restaurado. Y, gloria a Dios. Y qué bendición, hermanos. De veras, yo me siento honrado y privilegiado en gran manera. Porque no es que yo lo merezca, no es que sea yo mejor que nadie ni especial. Simplemente tengo el honor y el privilegio de ya saber esto. Y de ya poder dirigirme a Él con su nombre. Que el ángel pronunció cuando le dijo a José, no tengas temor recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que está en ella es engendrado del Ruach HaKodesh, y llamar a su nombre Yahoshua. Wow, qué bendición. Vamos a orar, hermanos, y a darle gracias al Padre por su palabra.